ya conocidos sus lados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Calcular el área de ese lote rectangular. ¿A qué sería igual el área de ese lote rectangular? ¿Cómo calculo el área? Base por altura. Lado por lado, ¿no? Un lote rectangular, lado por lado. Lado 1 por lado 2 y con eso calculo el área. 2 por 8, acá sería 16. Entonces, A, acá vendría a valer 16. Ese es el objetivo. Tenemos que hacer eso, pero lo tenemos que hacer con algoritmo. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá? El requerimiento, el ejemplo, todo se entiende. ¿O alguien se perdió? ¿Todo claro? Tienen que responderme, si no, no vamos a poder avanzar. Sí, se entiende por lo menos. Ok, buenísimo. Recuerden que este ejemplo de cada estudiante tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque él dice que dos personas no pueden pensar igual. Seguramente otro va a poner acá 4 y acá 6, prima 4, 2 o 6, 3, cualquier otro. El área de un lote rectangular, ¿no? No siempre tienen que colocar el mismo todo, ¿ya? Si no, el ingeniero dice que copiaron y les pone mal. Bien, salida. La salida viene a ser una pantalla. Una vez hiciste tu ejemplo, ahora haces la salida. La salida viene a ser así, una pantalla. Una pantalla. Una pantalla ya sea de un celular o ya sea de una computadora. Puede ser celular o computadora, pero es una pantalla. ¿Qué se hace en esa pantalla? A ver, escriban la definición mejor de salida. Pongan ahí 2 puntos y les dicto la definición de salida. La salida es la pantalla. La salida es la pantalla de la computadora o del celular. La salida es la pantalla de la computadora o del celular. Donde se muestran todos los resultados del requerimiento. La salida es la pantalla de la computadora o del celular, donde se muestran todos los resultados del requerimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en esta pantalla de la computadora o del celular yo tengo que mostrar esto que me está pidiendo, pero ya como una respuesta, como una solución. Si acá me dice que yo tengo que calcular el área, acá tengo que mostrar como resultado el área. ¿De quién? De ese lote rectangular. ¿Qué significa eso? Que en esta pantalla me tiene que salir así. Un mensaje que diga área igual y dentro de un cuadrito que me muestre el resultado ya de esa área de ese lote rectangular. Es decir, acá me mostraría 16. Para eso es la pantalla de la salida. ¿Ya? Para mostrar el resultado de tu requerimiento. ¿Se entiende esa pantalla de salida? ¿Sí? Sí. Okay. Después, una vez hecha la salida, vos tenés que hacer la entrada. La entrada también es una pantalla, así, ya sea de una computadora también, así, de una computadora, o ya sea de un celular, de una pantalla, ya sea computadora o celular. Escriban la definición, les voy a editar también. La entrada es la pantalla de la computadora o del celular donde se introducen todos los datos por teclado. Entrada de la pantalla de la computadora o del celular donde se introducen todos los datos por teclado.
que se requieren, donde se introducen todos los datos por teclado, que se requieren para cumplir, que se requieren para cumplir con el requerimiento. Bien, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en esta pantalla vos tenés que colocar todos los datos que necesitas para llegar a esta respuesta. Es decir, ¿qué necesito yo para calcular esta área? ¿Qué datos necesitaría yo? O sea, dice que esta pantalla, exacto, esta pantalla es donde vos introducís todos los datos según tu ejemplo, pero ¿cómo lo vas a introducir esos datos? ¿A través de qué dice que se introduce esos datos? Que tenés que colocar acá para llegar a esto. Teclado. Por teclado, exacto, ¿ya? No se olvide. La entrada es la pantalla de la computadora o del celular, donde se introducen todos los datos que se necesitan para calcular la salida, pero ingresados por un teclado, a través del teclado. Bien, esa es la entrada. Entonces acá necesitaríamos para calcular el área los lados. Entonces en esta pantalla la computadora me va a preguntar ¿cuánto vale tu lado 1? ¿Y yo qué voy a hacer? Por teclado voy a introducir el valor del lado 1. Una vez que me pregunte cuánto vale el lado 1, la computadora me va a preguntar nuevamente cuánto vale el lado 2. Una vez que introduzco el lado 2, yo le doy Enter y automáticamente con estos dos datos me saca este resultado. ¿Ya? De eso se trata. Esa es la entrada. Son todos los datos que yo introduzco por teclado. ¿Se entiende, no? El siguiente punto y el último punto del análisis vendría a ser los valores y condiciones. Valores y condiciones. Escriban la definición. Los valores son todos los datos. Los valores son todos los datos que se introducen por teclado. Ay, perdón, no es eso. Los valores son todos los datos. Vuelvo a escribir. Los valores son todos los datos que se necesita para cumplir con el requerimiento. Los valores son todos los datos que se necesita para cumplir con el requerimiento, pero que no son ingresados por teclado. Pero que no son ingresados por teclado. ¿Ya? Los valores son todos los datos que necesito para cumplir con el requerimiento, pero que no son ingresados por teclado. Bien, ¿a qué se refiere eso? ¿Ya? Los valores también son datos. ¿Cuál es la diferencia con los datos de la entrada? Que estos datos de la entrada se los introduce por teclado. En cambio, los datos de los valores no se introducen por teclado, sino que ya va a estar dentro del programa. Ya son esos datos que no lo introduzco por teclado, sino que ya lo voy a tener dentro del programa. Un ejemplo de eso podría ser esto de acá. Por ejemplo, si yo digo que la gravedad va a ser igual, bueno, la presión va a ser igual a la gravedad por la altura. Si yo quiero calcular acá la presión en este punto y luego en este punto, obviamente aquí en la Tierra,
en esos diferentes puntos, en este punto 1 y en este punto 2 quiero calcular la gravedad, quiero calcular la presión, cuánto es la gravedad acá y cuánto es la gravedad ahí en la Tierra. ¿Cuánta es la gravedad que manejan? Ya pues, no está en física 1. 9,8. Exacto. Esta gravedad va a ser 9,8 o 9,81 en este punto y en ese punto. Pero ¿qué va a variar ahí? La altura. Entonces la altura hace que varíe con respecto a la presión. A ver, esta altura 1 va a ser diferente a esta altura 2. A esa altura 2. Entonces, como la gravedad acá es la misma, G y G, esta gravedad vos podés ponerlo dentro de tu programa como un valor que no lo vas a introducir por teclado, sino que lo vas a poner dentro de tu programa en la parte de la fórmula, en la parte de la acción de la fórmula. Es decir, vos en vez de estar introduciendo G, en vez de que te esté preguntando acá, ¿cuánto vale tu altura 1? ¿Cuánto vale la gravedad 1? Si la gravedad 1 es la misma que la 2, ¿para qué te va a preguntar cuánto vale la gravedad 1 y cuánto vale la gravedad 2? Si en ambas es 9,81, entonces vos podés decir esto. P igual 9,81. Como esto no varía, lo pongo como un constante por altura. Eso es lo único que me va a variar. Entonces la computadora acá ya no me va a preguntar la gravedad, sino me va a preguntar la altura. ¿Cuánto es la altura 1? Donde querés calcular tu presión 1, te va a decir. Luego, ¿cuánto es la altura 2? Donde querés calcular tu presión 2 y solo te está preguntando la altura. ¿Por qué? Porque esto va a ser constante. Y este dato lo vas a introducir ya directamente en tu programa y no por teclado. Entonces, eso es un valor. Ya son todos los datos que no se introducen por teclado, son los valores. ¿Se entiende, no ves? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Pasemos a las condiciones. Las condiciones son todas las restricciones. Las condiciones son todas las restricciones que se presentan. Son todas las restricciones que se presentan. Disculpa, ¿puedes volver a dictar, por favor? Las condiciones son todas las restricciones que se presentan en la pregunta del examen. ¿Entienden eso? O sea, las condiciones son todo eso que me condiciona la pregunta. Por ejemplo, acá me podría haber dicho lo siguiente, la pregunta del examen. Me podría haber dicho, calcule el área del lote rectangular solo si su lado 1 es menor o igual, o perdón, solo si su lado 1 es mayor o igual a 8. Me está condicionando para calcular el área de ese lote rectangular. Dice, solamente calculame el área del lote rectangular si tu lado 1 es mayor o igual a 8. Si es menor a eso, entonces no lo calculé. Es una condición. Esas condiciones vos las tenés que anotar en el cuarto punto del análisis. ¿Me entienden eso, verdad? Entonces, si acá a mí me hubiese dicho, calcula el área del lote rectangular solo si el lado 1 es mayor o igual a 8, es una condición, eso lo anotan acá. Ponen ahí guión, mi condición es que el lado 1 sea mayor o igual a 8. Si tengo otra condición más para cumplir con ese requerimiento, la tengo que anotar también ahí. Porque también me podría haber dicho, calcula el área del lote rectangular si su lado 1 es mayor o igual a 8. Y si su lado 2, solo si es menor o igual a 2. Entonces tendría condición para este lado y condición para este otro lado, lo anoto en la parte de condiciones. ¿Se entienden las condiciones? ¿Sí? Sí.
Ok. Sí. Buenísimo, buenísimo. Le estoy explicando a detalle este punto del paso 1, porque este paso 1 es el que más vale punto. Vale el 50% de la pregunta del examen, el análisis. Si no hacen el análisis, ya tienen menos 50. Hay algunos docentes que no hacen el análisis, directamente hacen el algoritmo, pero Suna sí hace el análisis. Entonces ustedes están con Suna, tienen que hacerlo. Bien. Yo les recomiendo algo. Para que les vaya bien en su examen, yo les recomiendo que simplemente sigan los pasos que yo les estoy indicando. Si ustedes siguen los pasos de tal manera que cumplan con el orden, lo van a poder hacer muy sencillo su examen. Pero si no siguen los pasos, se van a perder y se van a terminar confundiendo. ¿Ya? A este paso que acabamos de hacer ahorita, que es rellenar los 4 puntos del análisis, le vamos a llamar paso 1.1. ¿Ya? Paso 1.1, entonces es rellenar los 4 puntos del análisis. Anótense. Paso 1.1, rellenar los 4 puntos del análisis. Paso 1.2. Paso 1.2. El paso 1.2 es colocar las variables. Paso 1.2. Colocar las variables. Tanto en la salida, en la entrada, tanto en la salida, en la entrada, como en los valores y condiciones, tanto en la salida, en la entrada, como en los valores y condiciones. Bien, entonces empezamos a colocar las variables. Ese es el paso 1.2. Ahorita solo hemos hecho el 1.1. Entonces, el 1.2 dice que hay que colocar las variables acá, acá y acá. ¿Dónde vas a colocar las variables? Justamente en estos cuadritos de acá. En este cuadrito había un número, pero ese número era 16, no el número que estaba acá, que era el valor del área. Pero este 16, ¿a qué variable corresponde según mi ejemplo? O sea, ¿a qué es igual 16? Según mi ejemplo, ¿a qué variable? A la letra A. En realidad, acá yo no estoy imprimiendo 16 directamente, sino se imprime o se muestra en esa pantalla A, pero A equivale a 16, entonces 16 se muestra acá. Ya, o sea, está oculto en esa variable, en la letra A. Eso es lo que tenés que colocar acá, las variables a las que equivalen tus datos. Listo, no tenés más en la salida. Acá en la entrada, vos acá en el lado 1, introducís un número, y ese número es 8. Ese 8, ¿a qué variable equivale según mi ejemplo? ¿Ya? ¿A qué variable equivale? A L1. L1. ¿Y el lado 2? L2. L2. Correcto. Listo. Ya colocaste la variable en la salida, en la entrada. Te falta colocar variable en los valores y condiciones. El lado 1, ¿qué variable es? L1. Ese L1, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 8. Así. En los 3 tienes que colocar variables. Salida, entrada y valores y condiciones. Ese es el paso 1.2. Siguiente paso. 1.3. El paso 1.3. El paso 1.3 es ver cómo funciona
ver cómo funcionan las variables, tanto en la salida, en la entrada, tanto en la salida y la entrada. Ver cómo funcionan las variables en la salida y en la entrada. Bien, ese paso 1.3 hace referencia a esto. En el paso 1.3 vos tenés que ver cómo funciona, o sea, cómo haces aparecer todo esto en tu pantalla a través de A, de esa variable A. ¿Qué tiene que hacer A para que te salga todo esto? Ese es el análisis del paso 1.3 que tenés que hacer. Lo mismo con la entrada. Con este L1, ¿cómo haces aparecer todo esto? Con este L2, ¿cómo haces aparecer todo eso? Ya, de eso se trata el paso 1.3. Eso ya lo voy a explicar con un ejercicio más adelante. ¿Listo? Con ese paso 1.3, vos ya estarías terminando tu análisis de lo que vale el 50% del examen. Hasta ahí es el análisis. 1.1, rellenar. 1.2, variable. 1.3, ver cómo funciona la variable. Listo. ¿Se entiende el análisis? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ok. Pasamos al 1. Perdón, pasamos al paso número 2. Como acá. Paso número 2. Algoritmo. Paso número 2. Algoritmo. El algoritmo ya es el diagrama de flujo en sí. ¿Ya? El algoritmo siempre empieza con un inicio. Ese inicio tiene esta figura de acá. Esta de acá. Ese vendría a ser mi inicio. Ya, no es un círculo, ¿no? ¿Cómo se llama esa figura? Ovoide. Ya, eso. Eso es lo que dijo su compañero. Ya, ese es el inicio. Bien. El inicio en el algoritmo tiene que estar acá adentro. Inicio, ahí. Al inicio, ustedes no le pueden colocar otra figura que sea diferente a esta. Siempre tiene que ser esa la figura. Hay algunos docentes que para su inicio ocupan así, un rectángulo. Por ejemplo, López ocupa así. ¿Ya? Y otros ocupan así. Ahí adentro está su inicio. Inicio, inicio. Pero Suna ocupa este. Entonces ustedes tienen que ocupar el que Suna ocupa, que es el primero. ¿Ya? Después del inicio, siempre vienen las variables. Las variables vos las tenés que colocar dentro de un rectángulo. ¿Ya? Siempre después del inicio vienen las variables. Ahora, esta flechita para decir cuál es el cuadro que sigue, vos siempre tenés que colocarle el sentido así, ahí debajo. Le colocas el sentido, entonces te está indicando. Desde el inicio tenés que ir ahí a ese siguiente cuadro. Si no le pones esta flechita en tu algoritmo, ya es menos puntos en el examen. ¿Ya? Entonces acá se ponen las variables después del inicio. Entonces yo me tengo que fijar qué variables tengo en el análisis y esas variables las coloco acá. Por ejemplo, ¿qué variables tendríamos ahorita nosotros en el análisis? A, L1, Exacto, y eso lo ponemos acá adentro. A, L1 y L2. Así. ¿Se entiende, no? Las variables tienen que estar separadas con coma. Sí o sí. Bien. Después de las variables vienen los valores iniciales o también llamados valores. ¿Ya? Los valores iniciales. Y esos valores iniciales también los tenés que colocar dentro de un rectángulo.
Por decirte, si vos tenías como valor inicial a G, que era la gravedad 9,81, pues vos pones G 9,81 ahí adentro. Ahora, si tenés más valores iniciales, simplemente los separás con punto y coma y colocas el otro valor inicial. Por decirte, es igual a 0, entonces lo pongo. Pero siempre tienen que estar separados los valores iniciales con punto y coma. Y siempre van debajo de las variables. Entonces, estos son para los valores iniciales. Después de los valores iniciales, por lo general, siempre viene la entrada. ¿Qué era la entrada? ¿Qué era la entrada? La entrada era la pantalla, ¿no? Donde se introducían todos los datos por teclado. Como esos datos yo los introduzco por teclado, la figura en mi algoritmo también es ese mismo teclado echado. Ese teclado echado, eso hace referencia a la entrada. Ahora, acá tengo que hacer lo que me dice que haga en esta pantalla. Yo me fijo acá en mi entrada. Según esta pantalla, yo tengo que hacer aparecer este mensaje en esa entrada. ¿Cómo puedo hacer aparecer este mensaje en la pantalla de la computadora del celular? ¿O será que automáticamente la computadora lo adivina y me escribe en su pantalla del lado 1? No me lo escribe, ¿no? No sabe la computadora que yo quiero que me muestre ese mensaje. Yo tengo que hacerlo aparecer ese mensaje para que luego yo pueda introducir el valor del lado 1. ¿Cómo se imprimen los mensajes? Los mensajes se lo imprimen con comillas. No 2 comillas, sino solamente una comilla. ¿Ya? Si quiero hacer aparecer este mensaje del lado 1 en mi pantalla, pues abro una comilla, una sola comilla, y dentro de la comilla coloco el mensaje que yo quiero que me salga. Si quiero que me salga al lado 1 y con su signo de interrogación, pues lo coloco tal y cual dentro de la comilla. Todo lo que está dentro de la comilla es como me va a salir en la pantalla de la computadora o del celular. Listo. Ya estoy trabajando en esta fila, ya hice aparecer este mensaje. ¿Qué sigue después del mensaje? Introducir un número. ¿Y qué variable es ese número? L1. Entonces yo tengo que hacer otra acción. Entonces separo con coma la siguiente acción, que es introducir. Primero es hacer aparecer el mensaje, primera acción. Segunda acción es introducir la variable L1. Entonces, coma, introduzco L1. ¿Qué pasaría si yo le coloco comillas a la variable L1? ¿Qué se me va a mostrar en la pantalla? ¿8 o L1? Si le pongo comillas. L1. Se va a mostrar L1, ¿no? Como un mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables no deben de llevar comillas. Solamente los mensajes llevan comillas. Anótenselo eso. Pues. Pongan con una flechita y pongan esa observación en su cuaderno. Las variables no llevan comillas. Las variables no llevan comillas. Solamente los mensajes llevan comillas. Las variables no llevan comillas, solamente los mensajes llevan comillas. Bien. Después de la entrada, por lo general, viene una condición. Esa condición, vos tenés que colocarla dentro de un
de esta figura de acá. Ya, después de la condición pongo flechita y acá dentro, después de la entrada pongo flechita y acá dentro de esta figura coloco la condición. Siempre, por lo general, siempre después de la entrada está la condición. Por ejemplo, si acá nosotros tendríamos esta condición de L1 mayor o igual a 8, esa condición yo tendría que colocarla acá adentro, así. L1 mayor o igual a 8. ¿Ya? Todas las condiciones que tengas tenés que colocarlo dentro de esa figura. ¿Ya? Ahora, si la condición cumple, es decir, si el lado 1 que yo voy a introducir acá es mayor o igual a 8, si es sí, el sí siempre se me va a ir a la parte derecha y el no se me va a venir a la parte izquierda. ¿Ya? El sí siempre a la derecha y el no a la izquierda. No podés hacerlo al revés. Si lo haces al revés, ya tu ejercicio va a estar mal. ¿Ya? No podés hacerlo al revés. Bien. Si es sí, si cumple, si el lado 1 es mayor o igual a 8, entonces ¿qué hago? Si cumple mi condición, entonces puedo calcular el área. ¿Y qué es eso? Ese cálculo es una acción de cálculo. Las acciones de cálculo siempre las tenés que colocar dentro de un rectángulo. ¿Ya? Acá lo vamos a colocar. Este de acá es entrada, este de acá es condición, y este de acá es una acción, pero es una acción de cálculo. ¿Ya? Acción de cálculo. O acción. Bien. Entonces, si cumple la condición de venir por el sí, haces esta acción de cálculo, que es calcular el área. ¿Ya? Una vez haces la acción de cálculo, venís acá, venís por acá, esperás al lado del no. Ahora tenés que ver si te pide hacer algo por el lado del no, la pregunta del examen, o si no te pide hacer nada. Si no te pide hacer nada por el lado del no, es decir, si no cumple L1 mayor o igual a 8, entonces te venís por el no y por el no te dice que hagas nada, simplemente lo dejas blanco, venís por acá, te topas con el sí, una vez se topan el sí y el no, continúa hacia abajo. ¿Ya? Esa es la condición. Ese es el formato de una condición. A este tipo de condiciones se los denominé como las condiciones normales. Siempre que yo le diga, esta es una condición normal, o vamos a hacer la condición normal, voy a hacer referencia a este tipo de condición. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de condición? Que esta condición solamente tiene una opción, es decir, o cumple o no cumple, no hay más, o sí o no, o es sí o es no. No hay dos veces sí o tres veces no, o dos veces no. O es sí o es no, no hay más. O aprobaron o reprobaron. Ya, a este tipo de condiciones se le llama condición normal. No se olvide. El ingeniero no le va a decir condición normal, por si acaso. Yo las denominé así, para que ustedes me entiendan más fácil. ¿Ya? Bien. Ahora, hay otra forma de esa condición normal. Esa otra forma es así. También viene de la entrada, entra la condición, colocamos nuestra condición. Si es sí, ¿dónde se tiene que ir siempre? ¿Derecha o izquierda? Si cumple la condición. Derecha. Derecha. Entonces venimos acá y lo llevamos a la derecha. Si es no, izquierda. Si es sí, si cumple, ¿qué tiene que haber siempre ahí, en el lado del sí? ¿Qué tengo que hacer siempre? Acción de cálculo. Ya, no siempre va a ser una acción de cálculo, ¿ya? Yo lo borro esto, ¿ya? Por el lado del sí, no siempre va a ser una acción de cálculo. Siempre tiene que haber algo que hacer. Puede ser una acción de cálculo o cualquier otro tipo de acción, pero algo tengo que hacer en el lado del sí. No lo puedo dejar en blanco, ¿ya? Entonces, si es algún tipo de acción de cálculo, lo coloco acción de cálculo, ¿ya? Pero no siempre va a ser acción de cálculo. Es dependiendo de la pregunta del examen. Pero siempre se tiene que hacer algo por el lado del sí. No lo podés dejar en blanco, así como el lado del no, el lado del sí. Si lo dejas en blanco el sí, está mal tu ejercicio. Ya, algo tendréis que hacer.
Entonces, venís por acá y esperas al no. Si no cumple, te venís por acá y por acá, ¿qué haces? El lado del no depende de la pregunta del examen. Como les decía, si esta condición de L1 mayor o igual a 8, me dice, si cumple, calculame el área. Ah, entonces vos calculás el área acá, ¿no ves? Bien, calculás el área. Pero si no cumple, calculame el perímetro, te va a decir. ¿Ya? Entonces la condición te está diciendo que si es sí, vas a calcular el área. Pero si es no, vas a calcular el perímetro. ¿Qué te está diciendo? Que por el lado del no, te está diciendo que también tenés que hacer una acción. Y esa acción es la del cálculo del perímetro, por decir. Una vez calculas el perímetro, venís por acá, te topas con el sí y bajas. Fíjense, en el lado del sí siempre hay algo que hacer. En el lado del no es opcional, depende de la pregunta del examen. A veces vas a tener que hacer algo y a veces no vas a tener nada que hacer. ¿De quién depende eso? De la pregunta del examen. Ya, esas dos condiciones se llaman condiciones normales. No se vayan a olvidar. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí. Ok. Ahora hay otro tipo más de condición. Y este otro tipo de condición se llaman condiciones repetitivas o también denominados ciclos. Ya, lo vamos a hacer por acá arriba. Condición repetitiva o ciclo. Ciclo. Ese tipo de condiciones también van a empezar a ir de parte de la entrada. Viene de la entrada y se coloca la condición se lo coloca ahí adentro. Si es sí, ¿dónde se va? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Cuando es ciclo, el sí ya no va a la derecha, va a ir abajo. Ya cuando es ciclo, el sí va para abajo, no para la derecha. Y el no se viene para la izquierda. Ya el no sigue viniendo a la izquierda. Si es sí, ¿qué tengo que hacer siempre en el lado del sí? ¿Qué tiene que haber siempre? Una acción. Entonces yo coloco acá mi acción. Si cumple sí, hago la acción. Una vez hecha la acción, vengo por acá, nuevamente subo para arriba y nuevamente entro a la condición. ¿Qué quiere decir eso? Si cumple esto, bien, hago mi acción. La respuesta de la acción va a venir por acá, viene por acá y se va a seguir preguntando si sigue cumpliendo. Si sigue cumpliendo, sigo haciendo la acción. Sigue cumpliendo, sigo haciendo la acción y voy a hacer esa repetición varias veces. ¿Hasta cuándo voy a hacer ese giro? Hasta que no me cumpla. Una vez que no me cumpla, me voy a venir por el no se va a venir por acá y luego el no se va a ir por acá y va a continuar. Continúa por acá, continúa. Ya, a eso se le llama condición de ciclo. Es cuando se repite varias veces el sí. En cambio, este de acá, o es sí y se fue, o es no y se fue. Pero nunca va a ser sí varias veces. O sí o no. El otro sí se repite varias veces el sí. ¿Se entiende esos dos tipos de condición? Normal y ciclo. Sí. Ok. Después de eso, por lo general, viene otra acción. Ya, depende, pues depende de la pregunta ya.
Si la pregunta del examen me dice que tengo que colocarle acá otra acción, le coloco otra acción. ¿Ya? Depende de la pregunta del examen. Desde este punto hasta el final va a depender de la pregunta del examen. Desde el inicio hasta la entrada siempre va a seguir ese orden. Pero de acá para adelante ya varía. ¿Ya? En caso de que ya haya hecho todas las acciones que tenía que hacer según mi requerimiento, pues ya simplemente tocaría colocar la impresora. La figura de la impresora es esta de acá. Ahí, esa es la figura de la impresora. Acá se la voy a dibujar más grande. Es así la figura de la impresora. Ahí viene, y así, como que con una barriguita. Acá no tengo mucho campo, por eso lo hice así. Lo voy a subir un poquito. Acá, acá. Otra acción, y acá. Figura de imprimir. Así. Entonces, esa es la figura de imprimir. Esto de acá también es la acción y esto ya es para imprimir. Entonces, todo lo que dije de imprimir hace referencia a la salida. Entonces, ¿qué tengo que imprimir en esta salida según este análisis? Para empezar, el mensaje, porque sabemos que no me va a salir automáticamente el mensaje. Entonces, para imprimir un mensaje, ¿cómo lo hago? Ah, pero acá, en la parte de la entrada, si ustedes se dan cuenta, solamente hicimos una fila. Acá en esta entrada está incompleto. Nos falta la segunda fila. Terminemos acá en la entrada. ¿Cómo va a aparecer esta segunda fila que me falta? Solo he hecho la primera fila. Falta la segunda. ¿Qué tengo que hacer primero? Hacer aparecer este mensaje del lado 2. ¿Cómo hago aparecer el mensaje del lado 2 en la entrada? ¿Ya? Con el teclado. ¿Cómo? Con comillas. Con la comilla, eso. Abro comilla y dentro de la comilla coloco el mensaje que dice lado 2. Cierro comilla, ¿cómo? Al lado del mensaje, ¿qué variable introducimos según este análisis de la entrada? L2. Exacto. Listo. Y ahora sí, vámonos a la impresora. En la impresora dice que yo tengo que imprimir este mensaje. ¿Cómo se imprime el mensaje? Con comilla. Abro comilla. Dentro de la comilla coloco el mensaje que quiero imprimir. Área igual. No lo voy a colocar completo porque no me va a entrar. Ustedes pónganlo completo. Área igual. Cierro comilla. Coma. ¿Igual a cuánto? Coma igual a la variable A. ¿Ya? Coma igual a. Eso tiene que estar dentro de esa figura. Cierro mi figura. Y eso es imprimir. Listo. Cumplí con mi requerimiento. Ya imprimí lo que me estaba pidiendo. Pues ahora simplemente queda cerrar todo el algoritmo. Una vez que ya terminaste de hacer todo, simplemente cerrás el algoritmo. ¿Cómo cerrar? Con la palabrita end, que en inglés, que en español significa fin. Pero no solamente la palabrita end, sino que con un puntito ahí. ¿Ya? Si no le pones el puntito en end, ya todo tu algoritmo va a estar mal. Solamente por no colocarle el puntito. ¿Qué hace este puntito? Ese puntito lo que hace es lo siguiente. Cuando vos lo pongas todo esto a tu celular, cuando llegues a la parte de imprimir el área, en tu celular, si no le pones el puntito, te va a salir área igual 16, área igual 16, área igual 16 y nunca va a parar. Entonces, ¿qué es lo que hace que pare eso? El puntito de acá. Una vez llega la impresora y imprime área igual 16 y se topa con end y un puntito, el puntito le da final. Lo retiene a todo el código y ahí se termina tu código. Entonces es muy importante el puntito. ¿Cuál es la figura del end? Pues es la misma que del inicio. Es esa misma figura. Bien. Esto sería un algoritmo. Obviamente que este es genérico. ¿Ya? Esto es genérico, no es el ejercicio que les dicté.
Esto es más que todo para que vayan entendiendo de cómo se hacen, de qué se trata, tipos de condiciones y todo lo demás. ¿Hasta acá todo claro? ¿Se entiende el algoritmo? Ojo, de acá para allá abajo, como les digo, es variable, no siempre va a ser así. Desde la condición para abajo va a depender de quién, de la pregunta del examen. Puede que por acá, por el lado del no, tengas una condición más y se te haga más grande, puede que en el sí tengas otra condición, o puede que antes de imprimir haya una condición, entonces ya depende de la pregunta del examen. Pero esto es más o menos un genérico. ¿Todo claro? Recuerden que está prohibido grabar. ¿Ya? Bien. Una preguntita que puedo auxiliar. Sí. Al principio, en la palabra inicio, ¿siempre va a ir inicio? Al inicio Sí. del algoritmo. Sí, siempre va el inicio, eso es lo que hace que empiece tu programa. Y ese fin es lo que hace que termine. Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿O todo claro? ¿Se entiende? Sí. Bien, voy a borrar esta parte de acá. Un segundo. Esa parte. Ya, siguiente paso. Paso 1, paso 2 ya está realizado. Nos tocaría el paso número 3. El paso número 3. El paso número 3 es paso número 3 es la prueba del ciclo. Paso número 3, prueba del ciclo. Ya, esa prueba del ciclo solamente se lo hace cuando en tu algoritmo, la prueba del ciclo solamente se lo hace cuando en tu algoritmo tenés una condición de ciclo. En caso de que vos tengas una condición de ciclo, en el algoritmo, en tu ejercicio, tenés que hacer la prueba del ciclo. Si no tenés un ciclo dentro de tu algoritmo, no lo haces. ¿Ya? Solo cuando esto está acá, se hace la prueba. Si no está, no. Ya lo voy a explicar con un ejercicio ese paso 3. Paso 4. El paso número 4 viene a ser la prueba del análisis. Oh, son 6 pasos. Nos falta 2 más, ¿no? Aparte del 4. En la prueba del análisis, vos tenés que verificar los siguientes puntos. Tenés que verificar la salida, la entrada, los valores y condiciones. Tenés que verificar las variables y tenés que verificar las acciones. ¿Ya? Esos 3 puntos o esos 4 puntos de tu análisis los tenés que verificar. ¿Cómo los verificas? De la siguiente manera. Empezamos por la salida, fíjense. Esto se hace así. Salida. Según mi análisis, bueno, en sí lo que tenés que hacer es lo siguiente. Tenés que verificar que todo lo que estás diciendo acá esté reflejado acá. Entonces, ¿cómo lo haces? Uno a uno. Empezamos por la salida. Según mi análisis, la salida dice que tengo que imprimir área y el valor de A. Estoy haciendo esto que me está indicando
en mi análisis en el algoritmo, lo reviso. Sí, acá estoy imprimiendo. Ah, entonces le pongo un bien acá y le pongo un bien acá confirmando que sí está esto en el algoritmo. Solamente es colocar bien. En la entrada, según mi análisis dice que tengo que hacer lado 1, introducir L1. Lado 2, introducir L2. Estoy haciendo esto. En mi algoritmo, sí. ¿Dónde está? Acá está. Entonces le pongo un bien ahí y le pongo un bien acá. En caso de que tenga valores en el algoritmo, los introducí en mi algoritmo, perdón, en caso de que tenga valores en el análisis, los puse en el algoritmo, sí, está acá. Le pongo un bien ahí. ¿Qué más? Condiciones. Si tuviese condiciones en el análisis, ¿lo estoy colocando en el algoritmo? Sí, está acá. Entonces pongo un bien también ahí y un bien acá. Variable. Para analizar las variables, lo primero que tengo que hacer yo acá es volver a anotar mis variables, pero no me tengo que copiar de allá, sino los anoto en mi análisis. Nuevamente me fijo qué variables tengo y los anoto acá. Por ejemplo, tengo A, tengo L1 y tengo L2. Ahora tengo que verificar si esa A, L1 y L2 que tengo en mi análisis los reflejé en el algoritmo. ¿Está o no están mis variables en el algoritmo? A, L1 y L2. Sí, sí. Están. Sí, entonces pongo acá un bien confirmando que sí está y otro bien acá confirmando que sí está. Después me quedan las acciones. Todas las acciones que yo tenga en mi análisis están reflejadas en el algoritmo. Sí. Acá y también hay otro acá. Entonces confirmo que todas las acciones están ahí. Y listo. Con hacer eso, colocárselo biencito, yo me gano 5 puntos en el examen. Solo por hacer eso. Así que si no lo hacen eso, es menos 5 puntos. Hay un modo fácil de hacer esto, no sé si quieren que les explique. Sí, explicarlo hay tiempo. ¿Ok? Ese modo fácil es esto. Se hace así. Para hacer el modo fácil, lo primero que vos tenés que hacer es colocar tu variable. ¿Qué variables tenés? A, L1 y L2. Listo. Ahora, como vos sabés que lo hiciste todo bien, porque asististe a la IND y está todo bien, pues le pones bien a todo acá. Bien a todo, bien a todo. Y lo mismo acá, le colocas bien a todo. Menos a cuáles no tenían bien. ¿Se fijaron? Si se dan cuenta, todas las figuras tenían bien, menos 2. ¿Cuáles eran esos 2? Inicio y Exacto. Le pones bien a todo, a esto, a esto, a esto también, esto también, menos al inicio y al final. Oh. ¿Ya? Y ahí tenés tus 5 puntos ganados. No es necesario que perdas el tiempo revisando uno a uno, hacerlo todo bien acá, todo bien ahí, te vale, y vos ya tenés tus 5 puntos. Ganadísimo. Ya, pero ojo, no lo vayas a colocar bien al inicio también. Si lo colocas bien al inicio y al final más, te das cuenta que vos lo hiciste a lo rápido, ¿no? Entonces, no. Cuidado con eso. Y listo, ese es el modo fácil. Facilísimo, de hecho, ¿no? Bien. Continuamos con el siguiente paso. sí. Sí, sí, confío. Ok. El siguiente paso, el paso número 5, es la prueba del algoritmo. Paso número 5, prueba del algoritmo. La prueba del algoritmo
se lo hace para verificar que lo que vos estás diciendo acá, lo que estás haciendo en tu algoritmo, cumpla con tu requerimiento, que hay esa solución. Para eso es la prueba del algoritmo. ¿Cómo se hace? Justamente con tu algoritmo. ¿Qué es lo primero que tenés en el algoritmo? El inicio. ¿Qué es el inicio para vos en la prueba del algoritmo? El inicio en la prueba del algoritmo vendría a ser la impresora. Así. Después del inicio, ¿qué sigue según tu algoritmo? Según el algoritmo, siguen las variables. Entonces, tenés que colocar las variables en tu prueba del algoritmo. ¿Cómo las colocas? Horizontalmente en la parte derecha de tu impresora. ¿Necesitas respetar este orden? No, no se necesita respetar el orden. Vos podés poner en el orden que vos querás. ¿Eso qué quiere decir? Que primero, si vos querés, pones acá L1 por el medio A y luego al final L2 o así. Ya, pero no es necesario que vos respetes tu orden. Ya, vos colocás acá el orden que te hace más fácil para resolver esa prueba del algoritmo. Obviamente que hay algunas maneras de hacerlo más fácil, este orden de variables, que yo ya las voy a estar enseñando más adelante con los modelos de examen. Ya les voy a dar unos tips. Bien, después siguen los variables, valores iniciales, entradas, tenés que seguir la flechita. Ya les voy a explicar a más detalle con un ejercicio la prueba del algoritmo. Paso número 6 y último paso. Paso 6 y último paso, lo voy a hacer por acá. El paso número 6 ya vendría a ser la codificación. No, para eso es lo que tenían que ustedes descargar en su celular el programita de Pascal, ¿no? Codificación. Esta codificación ya no es la misma que del primer parcial, que era colocar 0 y 1. Esta ya es una de verdad. En la codificación, vos tenés que hacer lo mismo que hiciste acá con figuras, pero ya acá tenés que hacerlo con códigos, con letras. ¿Ya? ¿Para cuándo? Para que luego vos coloques esos códigos en tu celular y te funcione todo lo que estás haciendo allá. ¿Ya? La codificación lo vas a hacer en el lenguaje Pascal. Es el lenguaje que el ingeniero te explica en clase y es el que yo te voy a explicar en hoy en día. Pascal. A veces el ingeniero te lo pide en lenguaje Delphi. ¿Ya? En lenguaje Delphi te lo pide. Si te lo pide en lenguaje Delphi, ¿qué vas a hacer vos? Lo ignorás al ingeniero y lo haces en Pascal. No te va a poner mal, te va a poner bien. ¿Ya? ¿Quieren saber por qué les pone bien o no? Cuando lo ignoran y lo hacen en Pascal. ¿Saben? ¿O no saben? No. No. ¿Por qué? No sé. Porque, si ustedes se fijan, a mí me puso bien, pues. Me puso bien, ahí está. Y a mí me lo pedía, fíjense la pregunta número 3, inciso B. Código en el lenguaje Delphi, me decía. Pero yo no lo hice en Delphi. ¿Por qué? Porque Delphi era muy largo. Entonces no me iba a dar ni todo el examen para terminar ese programa. Así que yo lo hice en Pascal. Y no me puso mal, me puso bien. Así que si a mí me puso bien, pues a ustedes también les va a poner bien. ¿Listo? Bien. Ahí terminaría la pregunta. Ahí de recién, en el sexto paso. Y son 3 preguntas, por si acaso, por si no se han fijado, son 3 preguntas. Y solo podés usar 3 hojas. Dice que 2 es, si no me equivoco. Bien. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? La prueba del algoritmo, ¿cómo era? Todavía no entendí muy bien. Eso lo voy a explicar con un ejercicio, no te preocupes. Ah, ya. Era que. Ya. Terminen de copiar y ahorita hacemos un ejercicio rapidito.
Bien. Escriban. Prepare un algoritmo que calcule, prepare un algoritmo que lea, una nota del primer examen parcial. Prepare un algoritmo que lea una nota del primer examen parcial. E imprima dicha nota. Y la palabra aprobado, e imprima dicha nota y la palabra aprobado, si cumple, coma, solo si cumple. Y en todos los casos, imprima la palabra fin. Y en todos los casos, imprima la palabra fin. Punto seguido. Donde una nota es aprobada, si la nota es mayor o igual a 51. Donde una nota es aprobada, si la nota es mayor o igual a 51. Bien, hagámoslo. Bien, paso número 1. Para resolver ese ejercicio, saquen su formulario ahora, lo tienen ya el formulario. Paso número 1 sería análisis. Primer punto, requerimiento. El requerimiento, habíamos dicho que es lo que te pide calcular o imprimir. ¿Qué nos pide calcular o imprimir este ejercicio? Vamos, hagámoslo rápido. Una nota que diga la palabra aprobado. Ya, nos pide calcular, imprimir una nota y la palabra aprobado. Bájese el micrófono, por favor. Una nota y la palabra aprobado. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Imprimir. ¿O solo eso? Y la palabra fin. ¿Okay? Y la palabra fin en todos los casos. Listo, nos pide esas dos cosas. Bien, teniendo claro el requerimiento, voy a hacer mi salida.
Pero antes de hacer la salida, no se olviden que primero tienen que hacer el ejemplo de acuerdo al requerimiento. ¿De qué tiene que ser ahora mi ejemplo? Según mi requerimiento, el ejemplo tiene que ser de nota. ¿Ya? Como mi ejemplo va a ser de nota, pues le coloco la variable n, haciendo referencia a las notas. ¿Cuántas notas tiene que tener mi ejemplo? ¿Una o varias? ¿Qué dice el requerimiento? ¿Está en singular o en plural? Ya, pues, Dice una. una nomás. Entonces acá solamente le debo de colocar una sola nota. No puedo colocarle 2 o 3, una. ¿Por qué? Porque eso dice el requerimiento. Entonces le colocamos una. Por decirle le vamos a colocar 80. Ya, le ponemos 80. Listo. Ya, solo una. Esa es una nota aprobada, 80. Supongamos que se sacaron 80 el primer parcial. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo quiero hacer con una nota reprobada, pues tendría que llamar a este ejemplo 1 y colocar un ejemplo número 2. Por decirte ejemplo número 2, nuevamente coloco la variable para el ejemplo número 2, que va a ser n, y ahí le puedo colocar 30, por decirte. ¿Ya? Ahí tendría dos ejemplos, pero los dos ejemplos solamente tienen una nota. En el examen no es necesario que hagas dos ejemplos, basta con que hagas una y ya está. ¿Ya? Pero tenés que cumplir con esto. Listo. Una vez hecho el ejemplo, puedo pasar a la salida. La salida, habíamos dicho que era solamente una pantalla, donde en esta pantalla, ¿qué se hacía? Se mostraba el resultado del requerimiento. Según mi requerimiento, dice que tengo que imprimir una nota acá y la palabra aprobado, si cumple. ¿Y qué más? En todos los casos dice que tengo que imprimir la palabra fin. Esa sería mi salida según este requerimiento. Nota aprobado, fin. Nota aprobado, fin. Eso es lo que tengo que mostrar en esta pantalla. ¿Listo? Ya está la salida. Paso a la entrada. En la entrada, nosotros habíamos dicho que la entrada era la pantalla de la computadora o del celular donde se introducían todos los datos por teclado según el ejemplo. Según mi ejemplo 1 o el ejemplo 2, ¿qué datos necesito yo para hacer cumplir esto? Necesito la nota. ¿La computadora sabe que yo quiero introducir 80? No. Entonces, ¿qué me va a preguntar la computadora? Me va a decir, ¿cuánto vale tu nota? Así. ¿Y yo qué voy a hacer? Por teclado voy a introducir ese valor del 80. ¿Se entiende, no? Como ese 80 nosotros lo vamos a introducir por teclado, va en la parte de entrada. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, sí. Ok. Siguiente punto. Wilfredo, una pregunta. Si no te pide un valor específico, por ejemplo, calcular número, digamos, ahí nomás sería la n nada más en entrada, ¿no? En vez de introducirlo con el valor específico. Te escucho muy bajo tu micrófono, pero de todas formas creo que te entendí. O sea, si no te pide una nota, sino un número cualquiera, ¿y eso? Sí, exacto. Si no piden un número específico, si no cualquiera, ahí no ¿qué cambiaría en la entrada ahí? El mensaje. Solamente sí. te preguntaría acá. Obviamente que ese número cualquiera lo vas a introducir por teclado. Entonces sí o sí tiene que ir a la entrada. Pero lo que te va a preguntar acá ya no va a ser nota, porque no va a ser tan específico como una nota, sino te va a decir cuánto vale el número, te va a decir el número que querés analizarlo. ¿Cuánto es tu número? Introducir tu número por teclado. El número que vos querás. ¿Me entendés, verdad? Sí, entiendo. Era eso nomás, gracias. ¿Listo? En nuestro caso es nota la que vamos a introducir. Es un número, pero ese número es una nota. Bien. Nos vamos a la parte de valores y condiciones.
Los valores. ¿Qué eran los valores? Los valores eran todos los datos que se introducían por teclado. No, son todos los valores que no se introducen por teclado. ¿De dónde? De tu ejemplo. ¿Te fijas entonces en tu ejemplo si tenés algún dato? Si tenés algún dato que no hayas introducido por teclado. O ya todo se introdujo por teclado. ¿Ya hemos introducido todo por teclado o hay alguno que no se ha introducido todavía? Revisen, pues. Revisen el ejemplo 1. Si la nota es mayor o igual a 51, faltaría ese dato. No, te estoy Ah, sí. preguntando si ya introduciste los datos. Ah, El bien. único dato que tenés acá, en tu ejemplo, es esta nota 80, es M. Ya introduciste tus datos de ese 80, ya lo estás introduciendo por... Falta algún dato más que introducir en tu ejemplo 1 que no sea por teclado. ¿Entienden o no entienden? Ya pues, necesito avanzar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ya se entiende. Ya, entonces tenemos algún dato que no se introduzca por teclado o ya se introdució todo por teclado. Sí, ya se entendió todo. Exacto, entonces no hay valores, me paso a las condiciones. Ahora, de recién colocas las condiciones. ¿Ya? Si no tenés valores, pues lo dejas en blanco. No es necesario que anotes nada. Y acá, el único dato que teníamos que introducir era la nota, por el 180. Ya lo introducí por teclado. Me fijo mi ejemplo, no tengo más datos que introducir. Ah, entonces no tengo valores, me paso a las condiciones. Ahora, reviso si tengo condiciones en la pregunta del examen. Ahí de recién viene la condición que me decís. ¿Qué dice la condición? En la Si la pregunta del nota examen. es mayor o igual a 51. Que sí, la nota es mayor o igual a 51. Ajá, es ¿Qué aprobatoria, dice? ¿no? La nota. Nota aprobada. ¿Ya? La condición es que tiene que ser una nota aprobada. ¿Para qué? Para que se imprima esa nota y se imprima la nota, el mensaje aprobado. ¿Y cuánto dice que es una nota aprobada? Cuando es mayor o igual a 51. Eso. Listo. A este paso nosotros le hemos llamado paso 1.1. No se olviden, según su formulario. Era rellenar el requerimiento, rellenar la salida, rellenar la entrada y rellenar los valores y condiciones. Ya está. Terminamos con el paso 1.1. ¿Cuál es el paso 1.2 según su formulario? Calcular variables. Calcular, no, colocar las variables, no calcular. Ah, sí, colocar las variables. Bien. ¿Dónde? En la salida, en la entrada y en los valores y condiciones. Empezamos por la salida. En este cuadrito de acá, vos vas a colocar un número. Y ese número es una variable. Por ejemplo, acá vos vas a imprimir ese 80. Ese 80, ¿qué variable es? ¿A qué variable corresponde según tu ejemplo? Nota. KN. Entonces colocas acá N. ¿Este fin es una variable o es un mensaje? El fin. Mensaje. ¿Cómo imprimo un mensaje en la pantalla? Comillas. Exacto. Entonces abro comilla y dentro de la comilla coloco ese mensaje que dice fin. Cierro comilla. Así. Listo. Ya está la salida. Ahora paso a la entrada. En la entrada, si yo me fijo, tengo un cuadro. En este cuadro introduzco un número. ¿Qué número introduzco? Oye, me está pidiendo la nota, pues voy a introducir o bien 80 o bien 30. ¿Qué variable tiene ese 80 o 30? 80. ¿Qué variable tiene 80? N. Exacto, entonces esto sería n, así. Listo, ya están mis variables en salida, ya están mis variables en entrada. Paso a valores y condiciones. En valores y condiciones acá me hacen mención a una nota aprobada. 80 es una nota aprobada, ¿sí o no?
Sí. ¿Qué variables tiene? N. Exacto. Entonces coloco acá n mayor o igual a 51. ¿Y listo? Terminamos con el paso 1.2, que era colocar las variables. ¿Ya? Esa es la variable en la salida, la entrada, el valor y condición. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí. Ok, buenísimo. Paso 1.3. ¿Cuál era nuestro paso 1.3 según nuestro formulario? Ver cómo funciona la variable. Exacto, ver cómo funcionan las variables tanto en la salida como en la entrada. Veamos, pues. Esta nota de acá, esta variable de acá que tengo acá, va a ser un número. Ese número, ¿será que se imprime directo acá? Ese número, esa nota y la palabra aprobado. ¿O qué tiene que cumplir primero esta nota? ¿Me entiendes? A lo que me refiero es a esto, fíjense. ¿Será que si yo acá, cuando me pidan nota, imprimo, por decirte, o introduzco 30, 30 va a ser n, esa n va a ser esta misma, 30 va a ser esta n? ¿Será que directamente tiene que imprimirse 30 y aprobado? ¿O por qué tiene que pasar primero a ese número 30? O esa nota. Para ver si cumple la condición que le puso de nota aprobada. Mayor o igual a Exacto. 51. Primero tiene que cumplir la condición. No puede imprimirse directo. Primero tiene que cumplir la condición. Entonces, esta variable, primero, según mi análisis, dice que tiene que pasar por una condición. ¿Cuál es esa condición? Que esta variable n tiene que ser mayor o igual a 51. ¿Para qué? Para que se pueda imprimir esa nota y el mensaje aprobado. Si cumple la condición, entonces, ¿qué hago? Siguiente, pues voy a hacer una acción. No siguiente, pongámoslo ahí, acción directamente. Si cumple condición, hago acción. ¿Cuál es la acción que voy a realizar? Imprimir la variable, imprimir la nota y el mensaje. Entonces coloco acá. Si cumple, acción. Imprimo n, coma, al lado de la variable n, imprimo un mensaje. Ese mensaje, ¿cómo lo imprimo en la pantalla? Ustedes se acuerdan con comillas. Abro comilla y dentro de la comilla coloco el mensaje que dice aprobado. Y cierro comilla. Y de esa forma funciona la primera fila de mi salida. ¿Entienden, no? ¿Cómo lo dice? Nota, condición, cumple, acción, imprimo. Nota, que es N, imprimo, mensaje aprobado, entre comillas. Y listo, solucionado la primera fila. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, buenísimo, buenísimo. Ahora, este mensaje fin, ¿cuándo lo tengo que imprimir ese mensaje fin? ¿Al inicio del algoritmo o al final del algoritmo? Al final. Exacto. Entonces coloco una flechita y arriba de la flechita pongo fin. Este fin que estoy colocando arriba de la flechita no es el mismo fin que está acá. Este es un mensaje y este fin hace referencia al final del algoritmo. ¿Ya? Bien. Entonces, al final del algoritmo dice que voy a imprimir este mensaje fin. Entonces pongo imprimir, comilla, imprimo, mensaje fin. Y listo, ya está. Con eso tenemos solucionado la salida. Sabemos cómo va a funcionar la salida con esa variable. Pasamos a la entrada. Esta variable de nota, ¿cuándo la tengo que introducir ese dato? De n, ¿al inicio o al final? ¿Cuándo le doy el valor de n? ¿Al inicio del algoritmo o al final del algoritmo introduzco los datos? Al inicio. Exacto, al inicio. Entonces colocamos acá arriba de la flechita, inicio. ¿A qué hace referencia eso? Al inicio del algoritmo. ¿Qué voy a hacer al inicio? Voy a introducir un número acá. ¿Y qué va a hacer la computadora con ese número? Lo va a leer, ¿con qué variable lo va a reconocer? O sea, voy a introducir un número y con qué letra lo va a reconocer.
¿Cómo lo va a leer? N igual a 80. Lo va a leer como la variable n. No, vos vas a introducir 80, pero ese 80 para la computadora va a ser n. Ah, Entonces, ya. el número que vas a introducir lo va a leer o lo va a reconocer como n. Eso quiere decir. ¿Listo? Terminaste el paso 1.3. Ya viste cómo funciona la salida. Ya viste cómo funciona la entrada. Se terminó el paso 1. El análisis. Esto vale el 50% del examen. Este análisis. Ahora falta el algoritmo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ni una. No. Ok, continuamos. Continuamos, está un poco acá. Paso número 2. Algoritmo. Bien. Empezamos con el inicio. Después del inicio, vienen las variables. ¿Ya? ¿Qué variables tenemos nosotros ahí en nuestro análisis? N. ¿Qué más? ¿Qué más? Fin es una variable o un mensaje. Este de acá. Mensaje. Ok, entonces son n. Después siguen los valores iniciales. ¿Tenemos valores iniciales o no tenemos valores iniciales? No tenemos valor inicial. Ok. Entonces nos saltamos al siguiente cuadro. ¿Cuál es el siguiente cuadro? La entrada. Ok. Entonces acá vamos a hacer la entrada. En la entrada, ¿qué tenemos que hacer según nuestro análisis? Leer N. No, pues sí, pero acá, esta pantalla tenés que hacer allá. ¿Qué tienes que hacer primero? Hacer aparecer este mensaje. ¿Cómo lo haces aparecer ese mensaje? Comilla. Exacto. Abrís comilla. Dentro de la comilla, pones tu mensaje que crees que te aparezca, que es nota. Cerrás comilla, coma. Al lado de ese mensaje, ¿qué introducís? ¿Qué variable introducís al lado del mensaje? N. N. Correcto. N. Listo. Ya está tu entrada. ¿Qué sigue después de la entrada, según su formulario? Condición. ¿Qué tipo de condición seguiría? Ojo, el ingeniero no les va a decir si ustedes tienen que ocupar una condición normal o una condición repetitiva. Ustedes tienen que saber qué condición es la que corresponde a su ejercicio. En nuestro caso, ¿qué tipo de condición correspondería? ¿Será que es la condición normal o la repetitiva? Normal. ¿Por qué? Ya que está. No. Sí, sería normal porque está pidiendo una cosa que es las notas que están arriba de 51 van a aprobar, las que están abajo reprobarían. Sería la normal. Exacto. No Es la normal. ¿Por qué? Porque solamente me está pidiendo el análisis de una nota. Y esa nota o bien va a ser reprobado o bien va a ser aprobado, como dice su compañero. Es decir, solamente va a tener una sola opción. O sí o no. ¿Ya? En caso de que hubieran sido varias notas en plural, ya todo el ejercicio cambiaría y ocuparíamos una condición repetitiva, porque tendría que analizar varias notas. Primero una, después otra, terminar todas mis notas. ¿Ya? Ese ejercicio es un modelo de examen que también lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Ojo, mi examen cambia totalmente. Con colocarle una S acá, ya todo el ejercicio cambia. Sin esa S, todo mi ejercicio cambia. Entonces es muy importante seguir al pie de la letra la pregunta del examen.
Si es sin S, pues lo hago todo el ejercicio sin S. Si es con S, ya cambia todo. Ya, la próxima clase vamos a hacer con plural. Bien. Entonces es una condición normal, así. Si es sí, se tiene que ir para allá. Si es no, se tiene que ir para acá. ¿Cuál es la condición? Que n sea mayor o igual a 51. Si cumple, ¿qué tengo que hacer ahí? Si cumple mi condición, ¿qué acción hago? ¿De dónde lo saco eso? Pues de acá, del análisis. Si cumple la condición, ¿cuál es la acción que se tiene que hacer? Dice este análisis. Acá me lo está diciendo. Imprimir el mensaje, la aprobada. ¿Y la nota no lo vas a imprimir? Es la N. Tal y como está acá, pues. Tal y como está acá. Mira, imprimir, N, aprobado. Lo mismo. Entonces, eso haces cuando cumple esta condición. Es decir, cuando es sí. Entonces, venís acá, colocas tu figura de imprimir y ahí vas a imprimir. ¿Qué vas a imprimir? Primero vas a imprimir tu variable n, que es tu nota, coma, al lado de esa n, vos vas a imprimir un mensaje que dice aprobado. Tal y como está ahí, simplemente estamos copiando. Aprobado y cerrás la comilla. Listo, tal y como está acá, lo pones al lado de ese. Porque eso te está diciendo tu análisis, solo estamos siguiendo el análisis. Una vez hecho eso, nos venimos por acá, esperamos al lado del no. Por el lado del no, ¿será que tengo que hacer algo según la pregunta del examen? ¿O no hay nada que hacer? ¿Me pide algo que haga cuando no cumple? Es decir, cuando es reprobado. No. No, entonces lo dejo en blanco. Lo dejo en blanco, simplemente bajo por acá, vengo por acá, me topo con el sí y continúo. Listo. Con eso estaría cumpliendo con mi primer requerimiento, que era imprimir la nota y el mensaje aprobado. ¿Qué más me está pidiendo que haga la pregunta del examen? Ya hice uno. ¿Qué más me pide calcular e imprimir? Solo si cumple y en todos los casos imprima la palabra fines. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que esa palabra fin, no importa si es aprobado o es reprobado, lo tenés que imprimir en todos los casos, dice. ¿Ya? Si es sí o si es no, igual va a imprimir fines. Entonces eso no va dentro de las condiciones, no tiene condición. ¿Por qué? Porque te dice en todos los casos. Como no tiene condición, lo haces fuera de la condición. Es decir, acá. Acá lo tendrías que hacer. En todos los casos. Si es sí, imprimí. Si es no, imprimí. ¿Qué vas a imprimir? La palabra fin. Entonces pones comillas porque es un mensaje, es una palabra. Y colocas acá fin. Cerras comillas. Y cerras tu figura de imprimir. Acá. Listo. Ya está. Con eso ya cumpliste tus dos requerimientos. No tenés nada más que hacer. Cerras todo esto con la palabra en y su puntito. Ahí. Listo. Ese sería el algoritmo de esta pregunta de examen. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este algoritmo? ¿Me siguieron el paso o lo hice muy rápido? Yo sí. Sí, está bien. O si se entendió todo. Ok. El siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál es según su formulario? Paso 3. Prueba de ciclo. ¿Aplica o no aplica para este algoritmo la prueba del ciclo? No. No, entonces nos saltamos. ¿Por qué? Porque no tenemos ciclo en ese algoritmo. No tenemos condición de ciclo. Entonces nos pasamos al otro. ¿Cuál es el siguiente paso? Prueba del análisis. Ok, entonces ponemos acá prueba del análisis.
Y esa prueba del análisis, pues lo vamos a hacer por el modo fácil que nosotros aprendimos. Bien. Acá empezamos con salida, entrada, valores y condiciones, variables y acciones. Lo vamos a hacer por el modo fácil. Ojo, acá ustedes tienen que escribir completo, ¿no? En su examen yo lo estoy como que poniendo las 3 primeras letras porque no me entra todo. Entonces, a ver. Modo fácil, colocamos todas las variables que tenemos n, nada más, después colocamos bien a todo acá, y lo mismo acá, menos al inicio ni al final. Todo lo demás tiene su bien. Y con eso me gano 5 puntitos. Eso es fácil, ¿no? Yo no creo que se pierdan ahí, ¿no? Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Prueba del algoritmo. ¿Ok? Ponemos acá, paso 4, prueba del algoritmo. Bien, la prueba del algoritmo es con tu algoritmo, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que tenés en el algoritmo? El inicio. ¿Qué habíamos dicho que era el inicio para nosotros en la prueba del algoritmo? El inicio es la impresora. Exacto, entonces colocamos ahí la impresora. ¿Qué sigue después del inicio? Las variables, ¿no? En este caso tenemos n. Y esa variable n lo colocamos en la parte derecha de la impresora. ¿Qué sigue después de las variables según tu algoritmo? ¿Qué sigue? La entrada. En esa entrada dice que tenés que hacer aparecer mensajes. Tenés que imprimir ese mensaje que dice nota. Entonces pones acá. Nota. Te dirigís a n. Y por teclado le das un valor a n. Según tu ejemplo 1, ¿cuánto vale n? 80. 80. Entonces vos por teclado vas a poner acá 80. ¿Qué va a hacer la computadora? Ese 80 lo va a leer como n. Entonces donde te pilles n, después de la entrada va a valer 80. Entonces continuemos. Más abajo, una vez introducido 80 acá, continuamos, nos topamos con esa condición. En esa condición nos pregunta si n, si esta n, que ahora vale 80, es mayor o igual a 51. ¿Cumple o no cumple la condición? Sí cumple. Como sí cumple, entonces te vas a ir por el sí. Te vas por el sí porque cumple. ¿Y qué te dice que tenés que hacer por el sí? ¿Qué significa esta figura de acá? Imprimir. Entonces, ¿qué tenés que imprimir? N. Agarrá N y lo dirigís debajo de la impresora. Esto es para imprimir. Entonces, debajo de ahí pones N que vale 80. ¿Qué más tenés que imprimir? El mensaje que dice aprobado. Aprobado. Listo. 80 aprobado. Continúas por acá y más abajo imprimir fin. Impresora, imprimir fin y en punto. Se terminó el algoritmo. Listo. Ahora tenés que verificar si cumple o no cumple con tu requerimiento. ¿Qué decía el requerimiento? Imprimir nota aprobado. Nota aprobado. Imprimir fin. Fin. ¿Cumplió o no cumplió con el requerimiento de esa prueba? Sí. ¿Hizo lo que me pedía o no? Sí. Sí. Por lo tanto, tenés 100 en esa pregunta del examen. Si cumple, entonces con tu requerimiento ya tenés 100. Bien, hagamos para el ejemplo número 2. Como esta pregunta o este ejercicio solamente era para una nota, una vez llegaste al end, se cierra todo tu ejercicio. Ahora, si vos querés hacer para el ejemplo 2, pues tenés que volver a empezar desde la parte del inicio. Entonces, si yo quiero hacer para el ejemplo 2, tengo que empezar desde el inicio. ¿Qué era el inicio para mí?
el inicio era la impresora. Entonces vuelvo a colocar la impresora. ¿Por qué? Porque lo estoy reiniciando todo mi algoritmo. ¿Qué sigue después del inicio? La variable. Eso lo colocamos en esta parte derecha. Luego, un mensaje, más abajo está la entrada, donde imprimo un mensaje que dice cuánto vale la nota. Me dirijo a n. ¿Y cuánto vale n según mi ejemplo 2? 30. Entonces pongo acá 30. Significa que 30 va a ser n ahora. Entonces, bajo más abajo y entro a la condición. ¿Qué me pregunta en la condición? Si este 30 es mayor o igual a 51. ¿Cumple o no cumple? No. No. Entonces me voy por el lado del no. Por el lado del no no hago nada. Bajo por acá, vengo por acá y más abajo me topo con esta otra figura que dice imprimir fin. Esta es la impresora. Entonces debajo de esa impresora imprimo la palabra fin. Listo. En punto. Se termina el algoritmo. Verifico si cumple o no cumple con el requerimiento. ¿Cumple o no cumple esta segunda prueba? ¿Cómo? No. ¿No cumple? No, no tiene aprobado. Sí Cumple. cumple porque la nota aprobada, para que salga aprobado es arriba de 51, como está de 30, ¿no? Está Ah, de- sí, sí, sí. Cumple. ¿Por qué? Porque la pregunta del examen dice, si es aprobado, imprimir nota y aprobado. Pero si no es aprobado, no lo imprimas. Entonces no lo está imprimiendo. Entonces está cumpliendo con tu pregunta del examen. ¿Ya? Y en todos los casos imprimir fin, dice. Cuando es aprobado, imprimir fin. Cuando es reprobado, imprimir fin. Ah, entonces está cumpliendo. Tenés 100 ahí. Así va a ser su examen. Obviamente que más largo. Este es el más cortito, más largo, obviamente. Pero sí va a ser así. Todo eso tienen que hacer en su examen. Y faltaría el paso de la codificación, ¿no? Sí. La codificación lo voy a hacer directamente en mi celular, ya no me da tiempo para explicarlo en la pizarra, pero eso lo voy a explicar a más detalle en la próxima día con el otro modelo de examen que es con varias notas, el más completo. Ahorita les voy a explicar de forma rápida para que vayan viendo de qué se trata en el celular. ¿Listo? Terminen de copiar eso para que codificamos en el celular. De todas formas, ahorita les paso una captura. Ya, les pasé una captura ahí al grupo WhatsApp, así que voy a retirar mi celular de ahí con mi cámara. Bien, cuando vean mi pantalla del celular me avisan. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Ok. Bien, lo primero que tienen que hacer es entrar a Pascal. Y en este caso, este voy a borrar, tengo una codificación ahí, listo. Así le va a aparecer su programa limpio. Entonces acá nosotros tenemos que codificar todo lo que hemos hecho en el diagrama en el paso número 2. Empezando desde el inicio. Ya, a ver. Lo primero que nosotros tenemos es la figurita del inicio, ¿no ves? En nuestra codificación, ese inicio se llama program. Program es inicio. Entonces pone program, no programa, sino program, espacio, le colocas un nombre a tu programa. Tu nombre tiene que ser sin acento y todo junto.
Por ejemplo, si te llamas Juan David, pones Juan David, así, todo junto, sin espacio y sin acento. Punto y coma al final y enter. El nombre del programa, o por si acaso, puede ser lo que vos querás. Vos puedes poner tu nombre, el día, lo que vos querás. ¿Ya? Una vez que terminas de codificar la fila, por ejemplo, la fila 0 que se muestra en la pantalla, al final tenés que colocar punto y coma sí o sí para cerrar esa fila, esa línea. Si no la cerrás la línea, te va a salir error. Siempre se la cierra con punto y coma. Enter. Después, en la siguiente línea, cuando vos le das Enter, a la hora que vos le das Enter significa que estás saltando a la otra figura. ¿Cuál es la otra figura después del inicio? Según el algoritmo que nosotros tenemos. Variable. Bien, las variables se codifican o se los habilita con la palabra var. Entonces, var, colocas tu variable n. N, coma. Si tenés más variables, pones coma y pones tus otras variables. Por decirte a, coma, pones tus otras variables r. Ya, hasta que coloques todas tus variables. En nuestro caso solo tenemos n. Una vez que colocas todas tus variables, al final de la última variable vas a colocar 2 puntos. Y vas a definir si tus variables están en enteros o en reales. Por lo general siempre están en enteros. Entonces pones integer. Integer, así en inglés significa entero. Integer, punto y coma para cerrar la línea siempre, enter. Al darle enter, significa que estás pasando a la siguiente figura. ¿Cuál es la siguiente figura? ¿Qué sigue después de la variable? La entrada. Ya, la entrada es una acción, por lo tanto lo tenés que habilitar con la palabra begin. Enter, ahí a begin no le colocas punto y coma porque es una palabra clave de la codificación. Pues directamente. Ese begin me habilita automáticamente lo que es la entrada. ¿Qué tengo que hacer en la entrada? Escribir. Entonces, ¿qué voy a escribir? Entre comillas voy a escribir un mensaje que dice nota. Nota. Cierro mi comilla, cierro paréntesis, punto y coma. Al lado de escribir, pues voy a leer. Read. ¿Qué voy a leer? Voy a leer la variable n. Punto y coma al final. No le coloco comilla a la variable n porque si no se me va a imprimir n. Después de la entrada viene la condición. También está habilitado por el begin. Entonces, esa condición es una condición normal. Las condiciones normales se codifican con la palabra if. Entonces coloco if, espacio, la condición. ¿Cuál es la condición? Que n tiene que ser mayor o igual, no está igual, mayor o igual a 51. Espacio, coloco then. Cuando ocupo if, tengo que cerrar if con then, sí o sí. ¿Qué significa eso? Dice, si n es mayor o igual a 51, entonces, ¿para dónde me voy? Para el lado del sí. Los begines nunca van a entrar a las condiciones. Entonces, cuando vos te vas por el lado del sí, tenés que volver a colocar el begin, que es la que te habilita la acción que está por el lado del sí. Entonces, colocas begin, enter, y ahora podés hacer la acción que está por el lado del sí, que es imprimir. Para imprimir, ocupar la palabra write-ln. Write-ln, abrís paréntesis, ¿y qué tenés que imprimir? Imprimís n, coma, y luego imprimís el mensaje aprobado. No lo hagan ahorita en su celular porque les voy a explicar a más detalle en la próxima día, en la pizarra y todo. Ahorita solamente lo estoy haciendo para que lo vayan viendo cómo es lo que se hace. Pero luego lo voy a explicar, no se preocupen. Entonces, write-ln significa imprimir. Imprimir n y mensaje aprobado. Cerrás ese begin del lado del sí con el y su punto y coma. ¿Por qué? Porque no tenés nada que hacer en el lado del no. Entonces lo cerrás todo. Al colocar punto y coma estás cerrando la condición. Salís de la condición y más abajo, si vos te fijas, tenés que volver a imprimir. Entonces volvés a colocar write-ln. ¿Qué imprimís? Un mensaje de fin. Cerrás eso con punto y coma, enter. Más abajo simplemente te queda colocar el punto.
Y listo, codificado todo tu algoritmo. Todo lo que lo has hecho con figuras y demás cosas, ya está codificado con letras. Para ver si funciona o no funciona, le dan en play. Si te sale ese mensaje que dice nota, significa que todo está correcto. Te está pidiendo nota. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Salida o entrada? Cuando me piden nota. Ah, Entrada, ¿eh? ¿Ves? En la pantalla de mi celular me aparece un mensaje que me pregunta nota. Y ahora esa nota, ¿cómo lo introduzco yo? ¿A través de qué? De mi claro. teclado. ¿Cuánto es la primera nota? Según mi ejemplo 1. 80. Le pongo 80 ahí por teclado y le doy Enter. ¿Y qué me sale? Ahí le dan simplemente en ver consola. ¿Qué sale? 80 80 aprobado fin. ¿Salió lo mismo que la prueba 1 o no? Sí, Sí, entonces está bien todo el código. Ahora, si quiero volver a hacer, le doy una flechita que está como que girando en sentido antihorario. Lo presiono ahí y se me reinicia todo el código, toda la codificación. Significa que volvimos a empezar desde el inicio. Es para hacer la segunda prueba. En la segunda prueba, ¿cuánto vale mi nota? 30. 30 y le doy Enter. Ver consola. ¿Qué me sale? Fin. ¿Me sale lo mismo que en la pizarra o no? Sí, Sí. Por lo tanto, significa que todo está correcto. Bien. Esto se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp de todas formas para que ustedes igual lo puedan probar en sus celulares. Y ya la próxima identidad les explico más detalles. No nos queda más tiempo. Tengo que dar otra identidad de otra materia. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima identidad. Chao, chao. Saludos y gracias. chao.